Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo avanza el tema de la adquisición de los F-16 por parte del Perú? ¿Avanza bien? Da la sensación que avanza bien. Em, Hay un artículo, sin embargo, que recuerda las dificultades que hubo para, justo en el tramo final de la adquisición de estos aviones caza para la República del Perú, cuando finalmente el presidente Balcázar, el presidente interino, Balcázar dijo que no al primer pago, dijo que eso iba a ser decisión del próximo gobierno, el próximo gobierno ya llegó, Keiko Fujimori, y eso le costó incluso la salida de dos ministros de Estado. En fin, vamos a recordar un poquito esa historia y vamos a ver en qué está esto ahora. Antes sí, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Estos temas de defensa a nivel latinoamericano nos interesan siempre y muchísimo y estamos permanentemente tocándolos. Así que si te suscribes a nuestro canal vas a poder acceder a material de esta naturaleza con mucha frecuencia. Y también, si es posible, que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube. Así mejor todavía, estarás colaborando ya directamente con nuestro medio. Este es el titular que llamó nuestra atención. Dice, el presidente interino de Perú bloqueó el primer pago de los F-16 declarado secreto militar y perdió a sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores el mismo día. Está publicado ahora, recién, pero es una recopilación de lo que pasó hace algún tiempo ya. Dice, el contrato de la primera fase se firmó el 20 de abril en la base aérea Las Palmas y el desembolso vencía el 22 en un programa de 3.500 millones de dólares y que ya había cambiado de ganador una vez. Esto está escrito por Jefferson Silva, él es la persona que hace esta nota periodística y para el medio Sociedades Militar, supongo yo, y hace un recuento de lo que pasó en aquella oportunidad. Miremos, recordemos un poquito esta historia. 2.000 millones de dólares firmados el 20 de abril y el pago bloqueado el 22. El presidente interino del Perú, José María Balcázar, ordenó no ejecutar el primer desembolso del programa de 24 casas F-16 Block 70 con Lockheed Martin, la empresa norteamericana, valorado en 3.500 millones de dólares según Infobae. La orden cayó sobre un expediente que llevaba más de una década definiéndose y que ya había cambiado de ganador una vez. Sí, yo creo que yo no tengo antecedentes concretos de ese tema, sin embargo, me da la sensación que, claro, eso cambió, o sea, me da la sensación que los ganadores eran los Rafales franceses. Yo tengo el convencimiento de que Perú había escogido los Rafales franceses, porque venían trabajando con los Mirage franceses, ya estaban esos caminos conectados, entonces, en fin, ya, ok. Y de pronto apareció este ofrecimiento de última hora del Congreso norteamericano, autorizando la venta de este tipo de F-16, los Block 70. Y ahí, bueno, el panorama cambió en favor de los F-16. Esa es la sensación que me queda y a última hora se resolvió por los F-16. ¿Qué se firmó y qué se bloqueó? Dice el colega, recuerda, dice, el primer contrato por 2.000 millones de dólares fue suscrito el 20 de abril del 2026 en la base aérea Las Palmas, conforme a la misma fuente, el 22 de abril vencía el primer desembolso y ese día Balcázar bloqueó el pago por orden expresa. Es correcto. El mismo 22 de abril renunciaron el canciller Hugo de Sela y el ministro de Defensa Carlos Díaz, ambos cuestionando la inconsistencia institucional de firmar decretos y después bloquear los pagos de que esos decretos se habilitaban conforme a la misma fuente. Zona Militar registró en esa misma fecha la confirmación de la compra y realización de un primer pago de 462 millones de dólares a Lockheed Martin. Las dos versiones circularon en el mismo día. ¿Cómo se llegó hasta ahí? En fin, ¿cuántos aviones son y por qué las cifras no coincidían? El programa completo contempla 24 F-16 Block 70, 20 monoplazas, vale decir, solo piloto, y 4 biplazas, piloto y copiloto, repartidos en dos fases según la publicación. Fase uno llegan 12 aviones. Fase 2 llegan otros 12 aviones. Total, 24 aviones monoplaza y 4 biplaza. Esa estructura explica por qué los registros no coincidían. Galaxia Militar confirmó un primer lote de 12 aviones, mientras el acuerdo total con Lockheed Martin marcaba 24 unidades divididas en lotes, con sistema integral y soporte y compensación industrial para la industria aeroespacial. Secreto militar, sí, esto fue declarado secreto militar. Por eso que cuando el embajador norteamericano dice que esto fue muy transparente, no, la verdad que no fue muy transparente. Porque se declaró secreto militar y se prohibió informar en ese contexto. Entonces, transparente, 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 como que no fue.
Tenemos otras informaciones acá, también para recordar un poquito cómo fue esta historia. Balcázar suspende la firma del contrato de compra de los F-16 Block 70 para la Fuerza del Perú. El embajador estadounidense advirtió que si se negocia de mala fe con Estados Unidos, se utilizará todas las herramientas disponibles para proteger a su país. Bueno, ahí hubo una reprimenda por parte del embajador norteamericano a las autoridades del Perú, lo que a mí me parece un abuso. Tenemos otro, dice Lockheed Martin confirma pago del Perú por compra de los aviones caza F-16. Claro, lo que pasó aquí fue que el presidente interino, Balcázar, echó esto para atrás, renunciaron los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y después de eso se autorizó el pago igual. ¿Cómo? En una interna rarísima, al final esto creo que lo pagó un coronel, un funcionario de rango medio alto, digamos, pero no fue autorizado a nivel político. Y todo derivó en esto, en preguntarse si hubo o no fraude en la Fuerza Aérea del Perú. El presidente exige revisar el contrato de los aviones F-16. Con un primer pago de 462 millones ya realizado, el mandatario denuncia que sus ministros evitaron firmar el acuerdo, dejando la responsabilidad en un coronel, que es lo que yo les acabo de indicar. Aquí están los ministros del Perú asistiendo a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el polémico proceso de la compra de una flota de aviones en Lima. El asunto fue muy, muy, muy complejo. ¿Y qué dijo Keiko? Keiko Fujimori critica negativa de compra de aviones F-16 y pide honrar los compromisos. Por lo tanto, Keiko apoyó, suponemos, la decisión de los ministros que renunciaron de que había que honrar los compromisos y, por lo tanto, los aviones F-16 al Perú siguen en tierra derecha ya para que comiencen a llegar las primeras unidades. Keiko Fujimori cuestionó la decisión, esto es de abril, cuestionó la decisión del presidente actual de negar la compra de los aviones F-16, pese a que el país ya había asumido un compromiso previo con la adquisición de estas aeronaves. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que los compromisos se tienen que honrar y calificó como lamentable la imagen que el Perú está proyectando internacionalmente al incumplir acuerdos de esa naturaleza. Las declaraciones las realizó durante el homenaje a los héroes de Chavín de Huántar en el cementerio Jardines de Plaza Molina. Chavín de Huántar. Hay un tema con los Chavín de Huántar allá, em, que es este grupo comando que liberó la embajada. Pero bueno, eso será para otra lectura. El proyecto de modernización fue formalizado por el Ministerio de Defensa el año 2012, imagínate. Esto se cerró el 2026 y fue el 2012, con el objetivo de reemplazar los MiG-29 y los Mirage 2000 por 24 aviones multipropósito de acuerdo con Galaxia Militar. En el 2024 quedó una lista con 3 modelos, los F-16 Block 70 de Lockheed Martin, el Gripen de Suecia, de la empresa Saab, y el Rafale de la empresa francesa Dassault, conforme a la misma fuente. En julio del 2025, el gobierno peruano confirmó la decisión de adquirir 24 Gripen E con un costo estimado de 3.500 millones de dólares. La decisión no llegó a ser aprobada y el caso volvió a revisión tras la caída del gobierno que la había tomado en octubre de ese año. La compra de F-16 fue aprobada por decreto supremo en diciembre del 2025 bajo la administración de José Gerí, y en febrero del 2026 el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional la calificó de estratégica según la publicación. La historia es larga, la historia es larga y yo creo, fíjese, que no se han develado completamente todos los em, entreveros, todos los detalles de lo que ahí sucedió finalmente. ¿Cuál es verdaderamente la razón por la que Balcázar frenó la compra de los F-16? ¿Cuál es verdaderamente esa razón? Creo que eso no se ha transparentado correctamente. En lo que él dijo formalmente, el presidente interino de Perú, era que quería que el gobierno entrante era quien tomara finalmente la decisión, pero habían compromisos firmados, en fin. Entonces fue una cuestión rarísima. Fue rarísimo todo lo que pasó. Después se declaró secreto militar, en fin. en- sí. Yo entiendo que las cosas de defensa son en general delicadas y hay que tener cierta reserva, pero bueno, secreto militar a lo mejor aparece como una exageración. Si todo el mundo sabía que se estaban comprando los F-16, o sea, todo el mundo sabía que estaban renovando los aviones caza y todo el mundo sabía cuáles eran las 3 opciones. ¿Por qué no aclarar ese tema? Bien, ahí está en parte esa historia que recordamos aquí en Sala de Prensa. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda suscribirte y hacerte miembro de nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Adiós.